Buenas tardes. Hoy iniciamos un vivo más. Vamos a estar dialogando con el imán Marwan Gil. Él es de la comunidad Ahmadía y nos va a comentar de qué se trata el Islam y sobre todo sobre la situación que está pasando en Afganistán. Ahí ya lo vemos al imán. Vamos a conectarnos. Assalamu alaikum, buenas tardes. Maleco Salam, Imán, ¿cómo está? Muy bien, ¿vos cómo estás? Encantada de poder dialogar con usted y sobre todo agradecerle infinitamente por este tiempo que me está brindando. Esta entrevista va a ser compartida en Buenos Vecinos BA para toda la comunidad y los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, gracias a vos por la invitación, un placer para mí. Iman, cuéntenos, bueno, básicamente sobre su trabajo y desde hace cuánto que está en Argentina trabajando con la comunidad Ahmadía. Creo que hubo un problema de conexión. Vamos a tratar de unirlo nuevamente. Ahí volvió. Ahora sí, disculpa, tuve un problema creo con la conexión, pero ahí volví. No hay ningún problema. Le preguntaba de qué se trata el Islam y sobre todo sobre su trabajo en la comunidad Ahmadía. Claro, sí, cuando hablamos del Islam, obviamente hay que tenerlo en cuenta que el Islam es una religión que surgió en el siglo VII y el Islam literalmente en árabe significa paz y es una religión que surgió en el siglo VII, hoy en día que sería Meca, que es hoy en día está ubicada en Arabia Saudita, por el fundador del Islam, que es el santo profeta Mohammed, la paz sea con él. Y la religión Islam se basa en tres fuentes que marcan o que definen los valores, las enseñanzas y los principios de la religión Islam. Y ahí encontramos en primer lugar, la primera fuente es el Sagrado Corán, que es el libro divino. En el segundo lugar tenemos la tradición del profeta Mohammed, la paz sea con él, que es denominada Sunnah. Y en tercer lugar tenemos los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, que son denominados hadith. Entonces, estas tres fuentes juntos definen o marcan los principios de la religión Islam. Y hoy en día, obviamente, el mundo musulmán está dividido en más de 70 y corrientes. Entonces no tenemos un solo mundo musulmán o un solo Islam, sino que hay diferentes facciones, diferentes grupos, diferentes ramas, ¿sí? Incluso la mayoría de los musulmanes que pertenecen a la corriente sunita, incluso el mundo sunita luego tiene varias internas, divisiones, ramas y facciones. Y lo mismo ocurre en el mundo chiita. Una de las corrientes o de estas 70 o y más corrientes o grupos es la comunidad musulmana Ahmadía que yo pertenezco y yo represento en Argentina. La comunidad musulmana Ahmadía, una breve introducción, nació en el año 1889
y fue fundada por su santidad Mirza Ghulam Ahmad, quien proclamó ser el Mesías prometido y el gran reformador de los últimos días, y especialmente para el mundo musulmán. Y en ese contexto, la corriente Ahmadía o la comunidad Ahmadía se distingue de todas las otras comunidades o ramas del mundo musulmán por esa diferencia, que todos siguen esperando al Mesías del mundo musulmán, y la comunidad Ahmadía es la única corriente que cree que tal Mesías prometido ya llegó en la persona del fundador de la comunidad. Muy interesante lo que está comentando, y sobre todo yo lo sigo muchísimo y veo que realizan actividades sociales, mucha ayuda comunitaria también. Eso quería consultarles sobre su labor, y bueno, si alguien también que quiera ayudar, sumarse a sus actividades, y puede hacerlo. Obviamente, nosotros consideramos que hay dos principios principales del Islam, o para resumir, o en otras palabras, para resumir todas las enseñanzas del Islam, podemos categorizarlo en dos grupos. En primer lugar, es la relación del creyente, de un musulmán, hacia el Ser Supremo, hacia Dios, y en segundo lugar, es tu relación hacia la creación de Dios. En ese contexto, nosotros consideramos que la forma correcta de amar a Dios es a través de amar y cuidar a su creación. Entonces, uno no puede afirmar solamente ser un musulmán si él no apoya su afirmación a través de sus palabras, a través de sus acciones, ¿sí? Y hay que expresar su identidad como musulmán a través de sus acciones, a través de sus obras. Y en ese contexto, el Islam enseña que Dios es creador, es el Señor de toda la humanidad. Incluso el profeta Mohammed, la paz sea con él, definió a un musulmán como alguien de cuya mano y lengua otros están en protección, en paz, en salvación. Incluso en el Sagrado Corán encontramos que Dios anuncia que el profeta Mohammed, la paz sea con él, fue enviado como una misericordia hacia toda la humanidad. Y no dijo solamente hacia los musulmanes, sino que hacia toda la humanidad, que incluye obviamente también los no musulmanes. En ese contexto, siguiendo las enseñanzas del Islam, el ejemplo del profeta Mohammed, la paz sea con él, nosotros consideramos que el resumen del Islam es amor para todos, odio para nadie, que es justo también el lema de la comunidad musulmana Ahmadía. Y bajo ese lema, nosotros servimos en más de 200 países a la humanidad sin distinción de religión, de etnia o bandera política. Y en ese contexto, obviamente, también tratamos de realizar y apoyar y colaborar también con nuestra sociedad en Argentina a través de diferentes proyectos solidarios, sea ahora, por ejemplo, la entrega de alimentos a diferentes comedores en AMBA, ¿sí? O incluso en otras provincias, en Córdoba, en Santa Fe, o sea la entrega ahora recién por el Día de los Niños, de la Niñez, también entregamos juguetes al hospital, a comedores. Durante la pandemia también hicimos entrega de barbijos. Durante el invierno tuvimos varias campañas contra el frío, donde hicimos también donaciones de frazadas en diferentes lugares, en diferentes barrios carenciados. Y así tratamos de colaborar y servir y ayudar a la sociedad conforme nuestros recursos y posibilidades. Y obviamente, cualquier forma de colaborar en forma voluntaria también son bienvenidos para ayudarnos y para colaborar y asistir. Me interesa eso porque desde la comunidad de Buenos Vecinos BA también ayudamos, y bueno, la idea por ahí es ver la posibilidad de unirnos, y con todo lo que relata, en base a lo que muestran los medios de comunicación, las noticias principales, se arma una idea distinta a lo que es el Islam. Cuéntenos cómo sufre la comunidad islámica en relación con estos grupos extremistas. Creo que es muchas veces lo que nosotros ignoramos y tal vez no nos damos cuenta que las víctimas principales de esos grupos terroristas, fundamentalistas, que surgieron en el Medio Oriente,
¿sí? Sea ahora Talibán, Al-Qaeda, ISIS, Estado Islámico, Boko Haram, etcétera, etcétera, sus víctimas principales son los musulmanes. Obviamente, tienen también en su agenda, que también es importante destacar, que tienen una agenda geopolítica. Son grupos militares, no representan la cara o las enseñanzas verdaderas del Islam. Y también es importante destacar que esos grupos son una pequeña minoría adentro del mundo musulmán. Tenemos alrededor, o incluso un poco más de o casi 2.000 millones de musulmanes, más o menos. Y esos grupos realmente son una pequeña minoría, pero hacen tanto ruido en el mundo, especialmente en el occidente, que han manchado la imagen del Islam. Y luego, musulmanes practicantes en el occidente, nosotros sufrimos por sus acciones, o nosotros constantemente en nuestra vida cotidiana tenemos que justificar sus acciones, sus delitos, sus crímenes. Y luego somos obviamente nosotros que sufrimos, que padecemos en la vida cotidiana en nuestras sociedades, los prejuicios, los estereotipos y la islamofobia. Y acá me gustaría aclarar que los talibanes o esos grupos, la diferencia entre su agenda y las enseñanzas del Islam es como la diferencia entre día y noche. No tiene nada en común. Si el Islam, como ya dije, literalmente en árabe significa paz. Y el Islam hace hincapié, o su misión, su propósito principal es mostrarle al ser humano el camino hacia la paz, sea ahora a nivel personal o también al nivel de una colectividad, al nivel de una sociedad, comunidad. El Islam, su resumen o su esencia es vivir en armonía con tu Creador y vivir en paz, en armonía, en respeto con toda la creación de Dios. Incluso el Corán va hasta tal punto y dice que quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y esos grupos, lo único que ellos fomentan o promueven es el terror, es la violencia, la matanza. Sobre todo he escuchado que también el trato hacia la mujer por parte de estos grupos es diferente al que el Islam puro busca para una mujer, que se eduque, que sea realmente de otra forma, ¿no? Su vida. Exactamente, y también es una parte muy importante que vos tocaste, que es el trato y los derechos de la mujer y en general el estado de la mujer, porque hay también muchos mitos, prejuicios falsos contra los musulmanes o contra el Islam en relación con la mujer. Y acá me gustaría aclarar ya en el principio que cuando hablamos, analizamos o opinamos, y no solamente el caso del Islam, sino que cualquier religión, es muy importante siempre basar nuestra opinión en las enseñanzas de la religión o sus propias fuentes. Por ejemplo, si yo quiero opinar ahora sobre el cristianismo, sería muy injusto tomar ahora cualquier persona o un grupo de nuestra sociedad, ¿sí? En Argentina, como referencia y basar mi opinión o mis criterios sobre cristianismo conforme sus acciones, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Argentina, en nuestra sociedad, tenemos también varios problemas sociales, culturales, ¿sí? Violencia de género, etcétera, etcétera. Y la mayoría de nosotros proceden de una cuna cristiana. Entonces, ahora asociar o echar la culpa al cristianismo, si ahora una persona comete un delito y es de una cuna cristiana, sería de mi parte muy injusto ahora echar toda la culpa al cristianismo, a la Biblia, al profeta Jesús, la paz sea con él. Pero, ahora, si cambiamos por un momento el rol y ponemos un árabe de una cuna musulmana, ¿sí? O un afgano de una cuna musulmana, muchas veces lo que ocurre en el occidente, que se asocia sus delitos, sus crímenes o sus acciones personales hacia la religión del Islam. Y se usa como si fuera la religión del Islam la raíz o la inspiración de sus acciones, de sus delitos, aunque es todo lo contrario. ¿Sí? En ese caso, hablando ahora, por ejemplo, de la mujer, el Islam es la religión que ya en el siglo VII otorgó a la mujer tantos derechos que la mujer en el occidente recién recibió en el siglo XX. Y muchas veces el occidente se presenta como el garante, el luchador por los derechos de la mujer. Aunque no es así, la mujer
por un periodo largo de sufrimiento, de manifestaciones, ¿sí? De opresión, después de un proceso muy largo logró, ¿sí? Este Estado y todavía está luchando, ¿sí? Y el Islam, por otro lado, por solamente dejar algunos datos, ¿no? Para derribar los mitos, por ejemplo, el derecho de votar, el derecho de obtener educación. Eso es algo que ya el Islam garantizó en el siglo VII, y ahora si lo comparamos con los talibanes, que quieren prohibir a la mujer el acceso a la vida académica a las universidades, es una gran contradicción a las enseñanzas verdaderas del Islam. El profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que es la obligación de una mujer musulmana obtener educación, desde la cuna hasta la tumba. Él mismo incluso declaró a una mujer como maestra para los discípulos, a Aisha, que es reconocida como una gran maestra, una gran profesora del Islam. Después, el Corán en varios versículos habla de la igualdad absoluta entre los hombres y las mujeres y aclara, anuncia que todos procedemos del mismo ser y solamente por ser hombre o por ser mujer no somos menor ni mejor que el otro, sino que son nuestras acciones, nuestras obras. Incluso, y acá es un punto muy interesante, el Corán va hasta tal punto y presenta a una dada como un modelo, un ejemplo para todos los creyentes, no solamente para las mujeres, sino que incluso para los hombres. Y después incluso, ya hablando de los derechos de la mujer, ¿sí? En el siglo XX recibió en el occidente la mujer el derecho de divorcio. En el Islam la mujer ya recibió en el siglo VII el derecho de divorcio, incluso después del divorcio también casarse nuevamente. Hablando ahora, por ejemplo, manejar libremente propiedad, dinero o heredar, ¿sí? Son todos derechos en el occidente recién, siglo XX. En el Islam ya recibió la mujer todos esos derechos en el siglo VII y sin ahora pedir sus derechos, sin hacer manifestaciones, ¿sí? Porque Dios mismo aclaró el hombre y la mujer igual, ¿sí? Y en ese caso, para resumir tu pregunta, el Islam incluso eleva el respeto, la dignidad de la mujer hasta tal punto que el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que el paraíso se encuentra bajo los pies de la madre. Entonces declaró el servicio, el respeto hacia una mujer como el único camino para lograr la salvación o la entrada al paraíso, que es tu madre. Incluso en un dicho el profeta dijo, cuando una persona le preguntó, ¿quién merece más mi bondad? Y el profeta dijo, tu madre, ¿sí? Y también en otro dicho, el profeta dijo que el mejor entre los musulmanes es quien tiene o que tiene la mejor conducta hacia su pareja. Entonces el estado verdadero de la mujer es mucho más elevado, ¿sí? Según las enseñanzas del Islam. Y el Islam es un garante para manifestar el respeto, la dignidad y establecer el respeto y la dignidad de la mujer en la sociedad. Y lamentablemente, si hay, en ese caso, talibanes o en general personas que se autoidentifican como musulmanes y usurpan los derechos de la mujer, entonces no es por las enseñanzas del Islam, sino que todo lo contrario, es por ignorar o por rechazar completamente las enseñanzas del Islam. Qué importante y qué rico todo lo que dice el profeta Mohammed, la paz sea con él, porque es muy emocionante, es todo lo contrario a lo que vemos estos últimos días en los medios de comunicación, cómo se refleja la mujer en estos sitios donde se encuentran estos grupos, ¿no? Por último, Imam, si alguien quiere acercarse a su comunidad, puede seguirlo en las redes sociales, así va conociendo más sobre el Islam y cómo es si alguien desea ser partícipe porque muchos dicen, me gusta el Islam, pero por ahí tengo miedo justamente a lo que dirán. ¿Qué le dice a esas personas que realmente se sienten acercadas, pero por miedo no terminan llegando a consultar?
si pueden pertenecer a la comunidad. Sí, creo que como ya nuestro lema lo resume muy bien, amor para todos, odio para nadie, asimismo nuestros corazones y nuestras puertas están abiertas para todos. Y cualquier persona que tiene consultas, dudas, preguntas en relación con el Islam o simplemente quiere acercarse más al Islam y tiene interés, entonces son bienvenidos en comunicarse con nosotros, conmigo personalmente o con la comunidad. Y les dejo nuestros datos de las redes sociales, que es Ahmadiyya Argentina, y pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, incluso nuestra sede, nuestra oficina, está ubicada en Palermo, en el barrio de Palermo, en la calle Güemes, entre Armenia y Malavia. Y ahí pueden acercarse y pasar o comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y así ponerse en contacto con nosotros. Incluso, obviamente, si hay obviamente también personas que ya tienen su determinación o su camino religioso, no quieren cambiar su religión, pero simplemente quieren hacer actividades interreligiosas o mantener el contacto hacia musulmanes, ¿no? En ese caso también son bienvenidos para coordinar, para participar en nuestras actividades solidarias o simplemente en nuestras actividades religiosas. De hecho, veo su participación en Radio High, también invitamos para que cuando usted estén lo puedan escuchar, podría recordar los días y horarios que usted está en este programa interreligioso musulmán y judío. Sí, es cada domingo a las 10 de la mañana, es de las 10 hasta las 11 de la mañana cada domingo por Radio High y como vos dijiste también una linda iniciativa para también fortalecer el diálogo interreligioso, en ese caso entre los judíos y los musulmanes. Muchísimas gracias por su tiempo y me quedo con el mensaje de Mohamed, que la paz sea con él en relación a la mujer que debe ser educada y lo importante es las lecturas que uno tiene que hacer para conocer más sobre la historia que usted hoy nos ha enseñado. No, muchísimas gracias a vos por la invitación, por esa iniciativa y muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Assalamu alaikum, la paz sea con vos. Maleko Salam, muchísimas gracias.